Levítico 19:30. ¿Quién lo tiene, hermanos? Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. Amén. Dice, mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. Vamos, hermanos, vamos a leer también Deuteronomio 5:12. Guardará el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este pasaje. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Yo solamente quiero resaltar algunas cosas importantes en la respuesta a esta pregunta, hermano. El cuarto mandamiento, hermano, ¿cuál es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del cuarto mandamiento? Tiene que ver con el día de reposo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque bueno, solamente tenemos la segunda parte, ¿verdad? ¿Qué requiere Dios en el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es guardar el día de reposo. Y ese mandamiento es un mandamiento que está vigente. Siempre ha estado vigente, siempre estará vigente. La única diferencia entre cuando Dios dio el mandamiento, o sea, la única diferencia en la aplicación de este mandamiento antes de que Cristo muriera por nosotros y resucitara ahora, es que la resurrección de Cristo, hermano, cambió el día de reposo. Ya nosotros no guardamos el sábado como día de reposo, ni tampoco lo guardamos a la manera que lo guardan algunas sectas religiosas. El día del Señor, la resurrección de Cristo, que by the way, como dicen los americanos, esa es otra razón por la cual la resurrección de Cristo es fundacional, es el fundamento de la fe cristiana, porque este evento cambió el día de adoración de la iglesia. Si usted lee el pasaje de la resurrección de Cristo, usted se va a dar cuenta de que Cristo resucitó, ¿qué día? El primer día de la semana. Y luego, cada vez que se apareció a sus discípulos, se apareció, ¿qué día? El primer día de la semana. Nunca se apareció el sábado, el día de adoración en el Antiguo Testamento. Porque la muerte de Cristo, hermanos, inauguró el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, Cristo resucitó el primer día de la semana. A partir de ese momento, la iglesia cristiana se ha reunido el primer día de la semana para recordar y celebrar que Cristo resucitó de entre los muertos. Esto es importante, hermano, que nosotros lo tengamos fresco en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque yo no quiero, es importante que nosotros hagamos lo que Dios requiere de nosotros, pero es importante también que nosotros sepamos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué la iglesia cristiana se reúne el domingo y no lo hacemos el sábado? ¿Es una tradición? ¿Es un invento de los hombres? ¿Cuál es el motivo detrás de ello? Y dice la respuesta, hermano, teniendo eso fresco en nuestra mente, dice la respuesta a esta pregunta, que Dios demanda de nosotros que separemos para Dios el tiempo que Él ha designado en su palabra. Expresamente, un día en 7, para que sea y esto es muy importante, hermano, un descanso santo para Él. Y hay dos cosas importantes en esa. Hermano, te estoy desmenuzando esta respuesta porque yo creo que, aunque ya hablamos del día de reposo y dedicamos bastante tiempo a esto, pero es bueno que lo tengamos en mente. Dice, descanso santo, ¿para quién? Para Él. Ese es un día que Dios ha separado con dos propósitos. Número uno, que lo dediquemos a Él. ¿Cómo nosotros dedicamos ese día al Señor? Leyendo, escuchando, meditando la palabra de Dios y haciendo bien a nuestro prójimo. Esa manera de santificar este día. Pero también nos lo dio para qué, hermano? Para descansar. El domingo, hermano, el primer día de la semana es un día de reposo santo, porque ese día nosotros descansamos de todas nuestras obras, de todo lo que normalmente usted hace de lunes a sábado.
usted descansa el domingo para dedicarlo a su relación con Dios, a adorar a Dios, a servir al Señor y hacer lo que en 6 días no podemos hacer. Y solamente quiero terminar con este señalamiento. Cuán bueno es nuestro Dios, que siendo Él el creador de todas las cosas, siendo Él el Rey y Señor de todos y de todo, Él es tan generoso que te da 6 días para que tú hagas en esos 6 días lo que tú necesites hacer para tu vida. Él, que es el dueño del tiempo, te da 6 días básicamente para ti, y solamente Él demanda 1 para Él, y nosotros ni siquiera eso podemos hacer fuera de Jesucristo. Por eso necesitamos tanto al Señor. Por eso necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos actúe poderosamente a través de su palabra en nuestras vidas, para que podamos de alguna manera obedecer este mandamiento. Hermano. Por ejemplo, la primera pregunta no la está contemplando, pero por ejemplo ahí dice que 6 días trabajarás, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu... Entonces, como usted acaba de decir que el primer día es el Señor. Entonces aquí dice el 7º día. Tengo una poquita de confusión. Hermana, porque como acabo de explicar, cuando el Señor da la ley y establece, codifica el día de reposo, lo codifica el 7º día. Pero cuando Cristo resucita, la resurrección de Cristo cambia el día de adoración, de reposo. O sea, el mandamiento sigue vigente. Lo único que cambia es el día. Entonces aquí podría es como cambia de usted. Entonces, el primer día no podemos hacer eso, hermana, porque el texto bíblico no podemos cambiar lo que la Biblia dice. Y el mandamiento, como está en el Antiguo Testamento, está expresamente así. Lo que nosotros tenemos como cristianos que entender por qué no lo hacemos el sábado ya, el 7º día, sino que lo hacemos ¿qué día? El primer día de la semana, que es domingo, ¿verdad? ¿Le quedó claro a todo eso, hermano? ¿Le quedó claro, hermano? Sí, o sea, yo ya entiendo como usted explicó, pero le digo yo que siempre hay una poquita en general así, pues, de decir que el domingo es el 7º día, o sea, pero no, hermano, nunca el domingo ha sido el 7º día. El domingo siempre ha sido el primer día de la semana. Pues usted acaba de decir que después de la resurrección, o sea, de la muerte de Cristo, empezó a ser así que... No, hermano. Le voy a explicar de nuevo despacito para que me entiendan mejor. El domingo siempre ha sido el primer día de la semana. Pero el día de reposo en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, ¿qué día era? El sábado, que es, ¿qué día? El 7º día. Son los judíos en el Antiguo Pacto estaban requeridos a guardar el 7º día para el Señor. En ese día, como está establecido en la Escritura, en la ley, ellos tenían que reposar de todas sus obras. Y si usted lee, hermano, el libro de Isaías, usted se da cuenta que dice incluso, si en ese día tú no hablas de tus propios asuntos, y da una lista de cosas que nos informan de la manera en que debemos guardar este día. Pero durante el Antiguo Pacto, los judíos guardaban el día del Señor. Incluso cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta también, hermano, en los evangelios, que se guardaba todavía, ¿qué cosa? El 7º día. ¿Por qué en los evangelios todavía, aún durante el ministerio de Cristo, por qué todavía se guardaba y Jesucristo guardaba el 7º día? Porque todavía no se había cumplido el pacto que Él iba a resucitar. Porque todavía no se había confirmado el nuevo pacto con la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, de hecho, y esto lo hemos dicho otras veces, los evangelios es literatura antiguo testamentaria, porque pertenece al Antiguo Pacto. Ahora, cuando Cristo resucita, mi hermano, Él aparece a sus discípulos. No resucita el 7º día, sino que resucita
el primer día de la semana. Y luego, cuando se aparece a sus discípulos, usted ve una secuencia de que se vuelve a aparecer el primer día de la semana. Y es por esa razón que a partir de ese momento, en el nuevo pacto, el día de reposo ya no es el séptimo día, sino que es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ese día Cristo resucitó de entre los muertos. Y a partir de ese momento, el día de adoración, el día de reposo cambia a domingo, que es el primer día de la semana. ¿Más claro así, hermano? Sí, ya entendí. Ok. Gracias. Por nada, mi hermana querida. Hermanos, vamos a continuar en esta tarde, pero solamente quiero decir que nosotros necesitamos del Señor para poder cumplir con este mandamiento. Y yo le comentaba con mi esposa en estos días, yo no sé por qué nosotros no tenemos problema con ninguno de los 10 mandamientos. Nosotros no tenemos problema con 9, ¿verdad? Ninguno por lo menos los cristianos, a ninguno se nos ocurre, por ejemplo, tener ídolos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque sabemos que la idolatría es pecado. A ninguno de nosotros se nos ocurre robar. ¿Por qué? Porque sabemos que robar es pecado y además, si te sorprende, vas a ir preso. A ninguno de nosotros se nos ocurre matar a alguien, porque sabemos que es pecado y si nos agarran, que nos van a agarrar, vamos a ir presos. Sin embargo, hermano, cuando venimos a este mandamiento, el cuarto mandamiento, es ahí, no sé por qué, pero es ahí donde nosotros tenemos problema, que aunque nosotros confesamos y decimos que es el día del Señor, nosotros muchas veces, nuestra tendencia es hacer en ese día lo que a nosotros nos place. ¿Sí o no, hermano? Y pues queremos guardar ese día como a nosotros se nos ocurre. Y yo siempre, cuando tratamos este tema, yo siempre ponía el ejemplo del adulterio, por ejemplo. Si tu vecino te dice, o tu vecina te dice, oye, me siento tan solo, o me siento tan sola, podríamos tener un romance y así me ayudas a mí a no sentirme tan solo o tan sola. ¿Qué responderíamos nosotros? El Señor te reprenda. ¿Qué responderíamos? El Señor te reprenda. No, tan loca o tan loco. No, eso es pecado. Porque yo estoy casada, tengo a mi esposo y Dios condena el adulterio, ¿verdad? Y aunque a esa persona no diga, oye, pero es que la misma Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdame, que me siento tan solo. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién de nosotros respondería, sí, como no, yo te ayudo? Ninguno de nosotros. Pero cuando venimos al día del Señor, hermano, si viene alguien y nos dice, oye, ayúdame a hacer tal cosa, y no es una cosa de extrema necesidad, nosotros decimos, sí, vamos a ayudar, y ponemos cualquier excusa para no venir el día del Señor. Hermano, y es un mandamiento. Es un mandamiento tan verídico y tan real como no adulterarás, como no tendrás falsos dioses delante de mí, como cualquier otro de los 9. Y es por eso que necesitamos, la iglesia cristiana hoy necesitamos arrepentirnos y necesitamos, hermanos, obedecer a Dios en este mandamiento. Amén, hermanos. Ok. ¿Quién, hermanos? Hoy vamos a continuar nuestro tema del ayuno y la oración. Lo que vamos a hacer, el plan para esta noche es el siguiente. Como hace 2 domingos que no tratamos este tema, ¿verdad? Porque tuvimos el pastor Nelson con nosotros y después el domingo pasado no tuvimos servicio. Lo que vamos a hacer esta noche es lo siguiente. Vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta hoy. Y, hermanos, vamos a terminar a donde lo dejamos en el último estudio, y el domingo próximo entonces vamos a, Dios mediante, a terminar con este tema acerca del ayuno y la oración. Pero antes quiero invitarles a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 6 versos 16 y 17. Mateo capítulo 6 versos 16 y 17. ¿Todos lo tienen, hermanos?
Dice la palabra del Señor de esta manera: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Voy a leer el verso 18 nuevamente. Presta atención a este versículo, hermano. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El título que hemos puesto para esta primera sección de este estudio, hermano, es el ayuno desde una perspectiva bíblica. Y hemos visto varias, en los dos domingos que tuvimos en este tema, vimos varios aspectos de lo que la Biblia enseña con relación al ayuno. Y antes de recordarlos con ustedes, quiero recordar en primer lugar el fundamento bíblico del ayuno, las verdades que nos van a servir como fundamento para nosotros poder entender lo que la Biblia enseña al respecto. Y quiero que mires, hermano, lo primero que quiero señalar a la luz del pasaje que acabamos de leer, y es que el ayuno, ¿qué cosa es? Es una disciplina espiritual. El ayuno es una disciplina espiritual. ¿Qué es lo que es una disciplina espiritual? Es algo que hacemos, ¿verdad? Son actividades que hacemos, cosas que hacemos con el objetivo de ¿qué? De crecer espiritualmente, de crecer en nuestra relación con el Señor, en nuestro conocimiento de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención, hermano, es que el verso 16, si usted se fija en el verso 16 y el verso 17, dice de esta manera, mira solamente el comienzo del verso 16, dice: y cuando ayunéis. Y el verso 17, ¿cómo dice? Pero tú cuando ayunes. ¿Por qué quiero enfatizar el comienzo de estos dos versículos? Porque el ayuno es una disciplina espiritual que se espera, se asume que los cristianos activamente nos involucremos en ella. Y este comienzo de estos dos versículos nos dice: pero tú cuando ayunes, Dios se espera en la Escritura que nosotros lo practiquemos. Pero quiero que notes, hermano, que la Biblia nos dice en este pasaje cuántas veces debemos hacerlo. Sencillamente se asume que el ayuno es una disciplina espiritual en la que debemos ejercitarnos en nuestro peregrinaje en la tierra. La otra verdad con relación al ayuno que encontramos en este versículo es que el ayuno es una disciplina espiritual de la cual inevitablemente nos vamos a beneficiar. Es una disciplina espiritual que tiene recompensa de parte de Dios. El tiempo que nosotros dedicamos a ayunar y a orar no es un tiempo perdido, no es un tiempo en el cual pasamos hambre sin ningún beneficio. Es una disciplina espiritual de la cual vamos a recibir recompensa de parte de Dios. Y esto lo vemos precisamente en el verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará. ¿Te recompensará por qué? Por ayunar y orar. Y estos son los dos fundamentos, hermanos, que son necesarios para nosotros poder construir sobre nuestra teología bíblica del ayuno y la oración. Dos cosas fundamentales. Número uno, es ¿qué cosa? Una disciplina. Y número dos, es una disciplina de la cual nosotros recibimos una recompensa al practicarla, y la recompensa viene de parte de Dios. Ahora bien,
nosotros vimos que las disciplinas espirituales son, hermano, tienen 3 características fundamentales. ¿Cuáles son? Para nosotros saber que esto es una disciplina espiritual. Tiene que estar en la escritura. Tiene que estar prescrita en la escritura. ¿Qué más? Es una actividad, no es una actitud. ¿Y dónde vemos esto en la escritura? En el hecho de que el texto te dice que cuando tú ayunes, hermano, fíjate, el ayuno como disciplina espiritual está prescrito en la escritura. Lo vemos en el texto que acabamos de leer. Es una actividad, es algo que hacemos, no es una actitud, no es algo, hermano, que está en nosotros, que podemos, hermano, ostentar de ella. No es una práctica para nosotros mostrar cuán espirituales somos, o qué espirituales somos. Fíjate que el texto dice, hermano, que cuando ayunes no pongas cara triste como ¿qué? Como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que están ayunando. O sea, el ayuno no es una actitud, algo que nosotros queremos mostrar para que los hombres me vean a mí y digan cuán espiritual es el hermano Rechi. O sea, es una actividad que yo hago con el propósito de recibir una recompensa de parte de Dios, cualquiera que sea esa recompensa, que también está en la escritura. Ahora bien, la última característica de una disciplina espiritual es que se deriva del Evangelio. Y para ser honesto, hermano, desde mi punto de vista, yo creo que esta es la más importante. 3, es una actividad, es algo que hacemos, está prescrita en la Escritura y se deriva del Evangelio. ¿Y por qué para mí esta es la más importante? Porque a nosotros involucrarnos, participar activamente en el ayuno y la oración, debemos de recordar 2 cosas importantes. Número 1, que el propósito de esa práctica no es ganar el favor de Dios. Porque Dios ya nos ha favorecido en Cristo. El objetivo de la práctica no es déjame ayunar para que Dios me dé más, o sea, para hallar el favor de Dios, o para ser aceptado por Dios. No, porque ya Dios nos ha favorecido en Cristo, porque ya Dios nos ha aceptado en Cristo, porque mi aceptación delante de Dios no depende de cuántas veces yo ayune, sino que depende de la obra de Cristo en mi lugar. Yo, hermano, voy a ayunar con esto en mente, y eso me va a evitar, me va a prevenir de caer en ¿qué? En legalismo. Hermanos, el ayuno es una disciplina espiritual que tiene beneficios de este lado de la eternidad, pero no tiene beneficio alguno del otro lado de la eternidad. ¿Sí lo entienden? Es una práctica de la cual nos vamos a beneficiar aquí y la debemos de hacer porque estamos aquí, pero cuando estemos con Cristo ya no vamos a tener necesidad de ayunar. Y sabemos que cuando estemos allá con Él, cuando ese día glorioso llegue, tú y yo vamos a permanecer delante de Dios no por la cantidad de ayuno que hicimos, sino por la obra de Cristo en nuestro lugar. Y es por eso que esta práctica se deriva del Evangelio y es muy importante. Y la segunda razón por la cual esta es la característica más importante de esta disciplina espiritual y de toda disciplina espiritual, es porque tú y yo debemos entender también al practicar el ayuno y la oración, que esta es una práctica que no tiene como propósito manipular la voluntad de Dios. Si tú oras, Dios te escucha. Si tú ayunas, Dios también te escucha. Y yo quiero dejar eso bien claro, porque el ayuno tampoco es para que Dios me escuche más. El propósito del ayuno es otro, como vamos a ver el domingo que viene. ¿Sí entienden eso, hermano? O sea, Dios, si yo ayuno o no ayuno, de todas maneras Dios me va a escuchar, porque Él ha prometido escuchar mi oración y responderla en virtud de ¿qué? De mi unión con Cristo por la fe. Amén, hermanos. Es por eso que estas son características que debemos
de tener fresca en nuestra mente a la hora de practicar el ayuno. Ahora vimos también, hermanos, que hay diferentes tipos de ayunos en la Biblia. Vimos que está el ayuno normal. ¿Cuántos se acuerdan que vimos eso, hermano? Este ayuno consiste en abstenernos de comida por un periodo de tiempo, cualquiera que sea, pero no de agua. Y este es uno de los más comunes entre los cristianos. Cuando el día 17 nosotros, hermanos, vengamos como iglesia a ayunar y a buscar el rostro de Dios, usted puede, la mayoría de nosotros que vamos a hacer un ayuno normal. Nos vamos a abstener de comida de 7 de la mañana a 12 del día, pero en ese intervalo de tiempo usted puede tomar agua y no va a romper su ayuno. Vimos también que hay un ayuno. El próximo ayuno que vemos es el ayuno parcial. ¿Cuál es el ayuno parcial, hermano? Reduce la cantidad de comida que ingerimos por día, pero no la elimina por completo, ¿verdad? Vimos también que hay un ayuno absoluto. ¿Cuál es el ayuno absoluto? Sin comida, no agua, por un periodo de tiempo. Hermano, no vamos a ver los textos bíblicos porque ya esto lo vimos. Por ejemplo, ese que dice usted que de 7 a 12. Obviamente que se tiene que, o sea, no debería haber comido antes de las 7. Hermana, no, bueno, en un caso como ese no te puede comer el día antes su comida regular y simplemente cuando se levanta usted no come nada. Entonces sería un ayuno más extendido. Pudiera ser. Sí, pero porque si usted dice de 7 a 12, es que es de 7 a 12, ahorita a las 6:30 me va a tomar un cafecito. No, hermana, no, porque obviamente si usted hace eso, usted no está. Por eso le digo que la hora y eso. Hermana, estamos viendo. Sí, sí, hermana. Es para dedicarnos a la oración como congregación en ese tiempo, o si lo vamos a hacer, hermana, por ejemplo, para no complicarlo, si usted se levanta todos los días a las 5 de la mañana y a las 5:30 usted se toma un café con leche, un café con una dona, lo que sea, y usted va a ayunar personalmente ese día, usted se va a levantar ¿a qué hora? A las 5 de la mañana y no va a tomar su café y su dona, o a lo mejor va a hacer un ayuno parcial y va a tomarse café, pero no se va a comer la dona. Depende del tipo de ayuno, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, como le digo, no vamos a ver los textos bíblicos porque ya lo vimos para poder adelantar en lo que estamos viendo. Vimos que también, hermano, en la Biblia aparece el ayuno sobrenatural. Y este ayuno sobrenatural es un ayuno ¿de qué tipo? ¿Cuál es el ayuno sobrenatural? Es lo único que hizo Jesucristo. Cristo lo hizo. Ahí vamos. Ahí nosotros, hermanos, nos quedamos el domingo pasado. ¿Y este ayuno sobrenatural en qué consiste? En no comer agua, no tomar agua ni comer comida por espacio de 40 días. Y obviamente es por eso que es sobrenatural, porque el cuerpo humano no puede estar sin tomar agua por lo menos por más de tres días. Y vimos el pasaje de Mateo, capítulo de Mateo, hermanos, o sea, donde habla Cristo ayunó, ¿verdad? Por 40 días. Ahora, yo quiero que tú busques conmigo dos pasajes de la Biblia. Vamos a buscar Deuteronomio 9:9. Mateo 4 es de Jesús. ¿Quién tiene Deuteronomio 9:9? Cuando subió al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto del Señor había hecho con nosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, no comí pan y bebí agua. Obviamente, ¿de qué me está hablando aquí, hermano? Moisés. Solamente en la escritura tenemos récord de 3 personas: Jesucristo, Moisés, ¿verdad? Dice, estuvo 40 días
y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Hermanos, obviamente para que Moisés pudiera resistir tanto tiempo, eso es obra de ¿qué? Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la Escritura. Ahora, hay una cosa que yo debo de señalar aquí, hermanos. El hecho, estas tres referencias, este tipo de ayuno en la Escritura, el de Reyes, sí, el próximo que vamos a ver está en Reyes. Esta referencia, hermano, estas únicas tres referencias que tenemos en la Escritura son dignas de notar por lo siguiente, porque ellas marcan o establecen una excepción, no la regla. El ayuno está prescrito en la Escritura, pero este tipo de ayuno sobrenatural, el hecho de que solamente en la Escritura tenemos tres ejemplos de ello, habla de que esa es la excepción, no la regla. Porque no la vemos que se repite como los otros ayunos una y otra vez en la Escritura. Y estos ayunos cumplieron un propósito fundamental. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque cada mañana, yo los he oído, iglesias que se van a hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Usted puede hacer 40 días de ayuno, pero usted no puede hacer 40 días de ayuno sin ¿qué? Sin tomar agua y comer comida. O sea, esa es la excepción, no es la regla, hermano. Hacerlo de esta manera como vemos en Deuteronomio 9:9. Ahora vamos a ver Primero de Reyes 19:8. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. Hermano, que lo tenga, por favor. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Hermanos, voy a leer el contexto de este pasaje. Voy a leer, hermanos, vamos a leer desde el verso 1. Dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Quiero que piense por un momento en el contexto. ¿Qué estaba pasando, hermano? Elías recibió ¿qué cosa? Una amenaza de muerte. Hermano, solamente Dios pudo haber librado a Elías de perder su vida. La reina le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora tú no estás muerto. Imagínate la situación en la que Elías se puso. Pero ¿por qué enfatizo esto? Porque yo quiero que tú pienses en la razón por la cual Elías se puso en esa situación. ¿Qué llevó a Elías a esa situación, hermano? Ser fiel a Dios. Representar bien a Dios en un mundo sin Dios. Y esto es especialmente significativo para nosotros, porque aunque no tiene nada que ver directamente con el ayuno, pero sí es bueno para nosotros recordar que no siempre obedecer a Dios va a dar buenos resultados de este lado de la eternidad. Obedecer a Dios siempre va a traer problemas, conflictos de muchos tipos. Obedecer a Dios. Y yo quiero que preste atención, porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es bueno recordar esto. Obedecer a Dios te puede costar la vida. Pero vale la pena, porque Cristo el tercer día resucitó, y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Nos pueden privar de la vida, pero nunca nos podrán privar de Dios y de nuestra recompensa en Cristo.
Pero yo quiero que tú recuerdes esto: obedecer a Dios siempre va a costarte algo. Y no siempre va a resultar en buenas cosas, ¿verdad? Porque la lógica humana te dice que si tú obedeces a Dios, todo te va a ir bien. Pero porque vivimos en un mundo sin Dios, eso no siempre funciona de esa manera. Ahora bien, mira el verso 4. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. ¿Pidió qué cosa? Morirse. Hermanos, rápidamente, porque a mí me gusta que usted batalle con el texto. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor ahí, hermano? ¿Qué? ¿Cómo estaba Elías, hermano? Elías estaba experimentando una depresión severa. Elías se estiró a morir y dijo: oye, mátame. Porque como ese libro que tenemos nosotros, que han leído varios hermanos aquí en la iglesia, los cristianos también nos deprimimos. Pero Elías estaba experimentando una depresión severa. Después de haber obedecido a Dios, después de haber matado a los falsos profetas, como dice la hermana, él estaba deprimido. Y dijo, la segunda parte del verso 4: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, después que Elías come, él está en este ayuno por un espacio de 40 días y 40 noches, y este es el tipo de ayuno que es sobrenatural. Ahora bien, quiero hacer una aplicación de este pasaje para nosotros como iglesia. Cuando nosotros, a lo mejor aquí hay algunos de nosotros que no es como Elías y nunca se ha deprimido, pero yo creo que la mayoría de aquí, los que estamos aquí en esta noche, en esta tarde nos hemos deprimido en más de una ocasión. Quizás no nos hemos deprimido como Elías, al punto de desear morirnos, pero muchas veces nosotros hemos sentido que ya no doy más, ¿verdad? ¿Ustedes se han deprimido, sí o no? Sí. Ok. A no ser que la depresión sea una depresión clínica, ¿verdad? Que sea una depresión espiritual. He aquí en este pasaje, yo quiero hacer una analogía, porque quiero darte la solución a la depresión espiritual. Cuando Elías estaba deprimido, ¿qué le dijo el ángel? Levántate y ¿qué? Y come, porque largo camino te resta. So, cuando nosotros estamos deprimidos, ¿qué debemos hacer? Levántate y aliméntate de la palabra de Dios, porque largo camino nos resta hasta el día en que Cristo venga por nosotros. So, la solución a la depresión espiritual es levantarnos y venir a alimentarnos de la palabra de Dios. Y yo entiendo, porque he conversado con muchos hermanos que han estado deprimidos y me han dicho: hermano, es que cuando estamos deprimidos, y cuando una persona está deprimida, tú no tienes deseo de ¿qué? Ni de leer la Biblia, ni de que te hablen de Dios, ni de orar. Pero en ese momento a lo mejor no te puedes levantar, hermano, pero arrástrate a tus rodillas y dile: Señor, ayúdame, ten compasión de mí, háblame a través de tu palabra, aliméntame para poder levantarme de esta depresión. Amén, hermanos. En la palabra de Dios está es la medicina a esa depresión. Ok, también, hermanos, aquí fue donde nosotros nos quedamos el domingo, el último domingo que tratamos el ayuno. Pero también tenemos otro ayuno, otro tipo de ayuno, que es el ayuno congregacional, como el que vamos a hacer el día 17. Ahora, yo quiero que tú busques en tu Biblia
Joel capítulo 2, verso 15 al 16. Libro del profeta Joel, capítulo 2. Joel 2. Capítulo 2, versículo 15 al 16. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Joel capítulo 2, verso 15 al 16. Dice: tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Amén. Vamos a leer, hermanos, el contexto de este versículo. Dice el verso 12: aún ahora declara el Señor, volved a mí, ¿cómo? De todo corazón. ¿Con qué? Con ayuno, llanto y lamento. Amados hermanos, dice, vuélvete a mí. Dios estaba trayendo juicio sobre la nación y Dios está llamando ahora no a los oficiales del pueblo, sino a todo el pueblo, desde el más chiquito hasta el más adulto, y le dice, vuélvanse a mí. ¿Con qué? Con ayuno, lamento y llanto. ¿Qué significa eso, hermano? ¿A qué está haciendo referencia cuando habla del lamento y del llanto? En verdadero arrepentimiento. Vuélvense a mí con ayuno y arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos. ¿Reunid a quién? A los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Amados hermanos, ¿quién? Fíjate los diferentes grupos de personas que hablan aquí, porque esto es un ayuno, ¿qué cosa? Congregacional. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, el pueblo de Dios, se había alejado de Dios y había traído sobre sí, ¿qué cosa? El juicio de Dios. Dios había, hermano, en buen español, Dios había agarrado el látigo y empezó por aquí, que es más cerca, y empezó por su casa a dar cuerpo, porque Dios es justo. Pero Dios también es compasivo y misericordioso. Por eso en medio del juicio se acuerda la misericordia y llama a su pueblo a volverse a Él en ayuno y en oración. Pero la situación en que estaba el pueblo era tan grave que, fíjate, hermano, tú puedes experimentar, sentir la gravedad del problema cuando dice, promulgad, en el verso 15, promulgad ayuno y convocad asamblea. ¿Reunid a quién? Al pueblo. Y el verso 16 dice, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a quién? A los ancianos. Hermanos, ¿quién tenía que venir a ayunar? Los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los viejitos. Los que normalmente, como dice mamá, no queremos que ayunen. ¿Reunid a quién? A los pequeños y a los nacidos de pecho. ¿Quiénes son los nacidos de pecho? Los recién nacidos. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Esta situación es tan grave. La situación del pecado es tan grave. Y el juicio de Dios es tan justo y tan severo. Que para que, ¿sabe? Que esto merita
que ni siquiera en el pueblo haya luna de miel. Si está luna de luna de miel, se te acabó la luna de miel. Ven y congrégate a buscar a Dios en ayuno y arrepentimiento para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Oh, mi amada iglesia, cuánto tú y yo no necesitamos hacer lo mismo. Hasta los bebés iban a ayunar. Ahí hasta hermana, ahí hasta la mosca iba a ayunar. ¿Cuánto nosotros necesitamos volvernos a Dios de esta manera? Yo voy a hacer un paréntesis porque esto va a informar la manera en que nosotros vamos a ayunar el día 17. Cuando tú ves que tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, domingo tras domingo, viene a la iglesia, oye la palabra de Dios y no se arrepiente, y más bien, en vez de arrepentirse, lo que hace es que va, su rebeldía se va haciendo más y más y más. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso, ¿sabes de qué es señal? De que es señal de que nos volvamos a Dios en ayuno y en arrepentimiento y le pidamos a Dios que tenga misericordia de nuestros hijos, de nuestras esposas, de los esposos, de los tíos, de los parientes, que Dios tenga misericordia de ellos y los traiga a la salvación. Esa era la situación que tenía el pueblo. Hay momentos en la vida que uno tiene que priorizar la oración y volvernos a Dios de todo nuestro corazón para que Dios tenga misericordia. Yo conversaba con alguien hoy acerca del ayuno y me decía, he ahí una heavy spiritual discipline. He ahí una disciplina espiritual pesada, porque el ayuno es una disciplina espiritual pesada, porque nos saca ¿de qué? De nuestro confort. Pero cuán necesaria es en la vida del creyente. Amén, hermano. Es por eso que yo creo que estamos viviendo tiempos, momentos en nuestra iglesia en que como congregación hasta el gato tiene que venir el día 17 a ayunar. ¿Esto va a ser un sábado? Va a ser un sábado, hermano. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Ahora bien, hermanos. Rápidamente quiero que veamos lo siguiente. También tenemos ayuno privado, ¿sabe? Y este contraste es bien importante. Tenemos ayunos congregacionales, también tenemos ayuno privado, y no vamos a buscar el texto porque el texto es el texto que acabamos de leer al comienzo de este estudio, que es el de Mateo capítulo 6. Dice, cuando tú ayunes, tu padre que vea ¿dónde? En secreto. Hay un tipo de ayuno que es privado, personal, del cual nos beneficiamos, hermano, también en nuestro caminar con el Señor. También, hermano, en la Biblia tenemos el ayuno ocasional. El ayuno ocasional. Hermano, este tipo de ayuno no es un ayuno que es regular, sino es un ayuno que es provocado, por decirlo de alguna manera, por una situación específica que estemos viviendo, ya sea individualmente o como congregación. Por ejemplo, si hay un hermano que está luchando con un pecado en específico, esa es una ocasión que merita ¿qué cosa? Ayuno, para que el Señor los fortalezca y el Señor los saque de esas situaciones, de victoria sobre ese pecado. Vamos a ver, hermano, por ejemplo, un ejemplo de esto, que Esther capítulo 4, verso 16. Esther capítulo 4, verso 16. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí.
No comas ni bebas por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Así iré al rey, y lo cual no es conforme a la ley, y si perezco. Amén. Fíjate, hermano, ¿cuánto han leído el libro de Esther? O sea, todos, la mayoría de nosotros sabemos que lo que está pasando aquí, un hombre muy malo, decide que hace una trama para matar a todos los judíos. De hecho, él hace que el rey haga un decreto para matar a todos los judíos que vivían en el imperio. Y cuando Mardoqueo se entera, habla con Esther, que es la reina en aquel momento, que también era judía, era una hebrea. Acuérdense que esto que relata el libro de Hebreos, hermano, el libro de Esther, está en el periodo de ¿quién? De Esdras y Nehemías. O sea, los judíos, los hebreos estaban en el exilio. Y Dios, Dios los había bendecido tanto en el exilio que llegaron a tener una reina judía. Pero con todo que era reina, habían sus reglamentos. Y él le dice, oye, habla con el rey dile, intercede por nosotros. Y ella obviamente, humanamente, porque es humana, sintió ¿qué cosa? Temor, porque si ella entraba a ver al rey sin ser llamada por el rey, podía morir. Y debido a que su vida estaba en peligro, y debido a la situación tan grave que estaba experimentando los judíos en aquel tiempo, ella llama ¿a quién? A Mardoqueo, para que pusiera a los judíos ¿a qué, hermano? A ayunar. Y ella iba a ayunar también, sus doncellas iban a ayunar, todos iban a ayunar. Pero este era un ayuno que fue provocado por una situación específica, porque hay situaciones específicas en nuestras vidas y en la vida de la iglesia que demandan de nosotros que ayunemos. Ahora bien, estos son los diferentes tipos de ayunos que nosotros vemos en la Escritura. Ahí puede también caber el ayuno del que Jesús habla acerca de los endemoniados. Exactamente. Le decía, este tipo de género no sale sino con una oración que ayuda. Exactamente. Vamos porque no quiero que se quede así, para que todos sepan lo que Adi está diciendo. Vamos a leer, hermano, Mateo 17, verso 21. Voy a pedir a Viviana que ella lea este pasaje. Mateo capítulo 17, verso 21. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Gracias, Viviana. Voy a leer desde el verso 15. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo trae a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Una nota. Cuando Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, no se está refiriendo a sus discípulos. Se está refiriendo a la multitud. Dice, traédmelo. Dice, y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Una pausa. ¿Cuál era el problema de este muchacho? ¿Cuál era la enfermedad que tenía? Míralo en el texto. Que tenía epilepsia. ¿Y por qué yo quiero resaltar esto? Porque muchos, basados en ese pasaje, piensan que la epilepsia es una enfermedad causada por demonios. Y no siempre es así. Hay epilepsias que son clínicas. Y cuando la epilepsia es clínica, hermano, es necesario que la persona tome medicamento. Y esto es muy importante, hermano, porque los médicos han sido, Dios le ha dado sabiduría para que atiendan cierto tipo de enfermedades.
Y cuando hay una persona que es un cristiano, puede padecer de epilepsia clínica y no significa que esté endemoniado. Pero en este caso específico, la epilepsia era causada por un demonio. Y fíjate, hermano, que la razón por la cual Jesús reprende el demonio es porque Jesús sabe cuál era la fuente de esa epilepsia. Si hubiera sido una epilepsia clínica, ¿qué hubiera hecho Cristo? Lo sana. Fíjate que cuál era el complaint de este hombre. Que trajo a sus discípulos, el muchacho, a los discípulos no pudieron hacer ¿qué cosa? Sanarlo. Pero Jesús, porque es Dios, sabía cuál era la causa y lo que hace es que reprende el demonio. Y dice que él quedó curado desde aquel momento. Verso 19. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase ¿de qué? De demonios no sale sino con oración y ayuno. Y esto era un ayuno que estaba provocado ¿por qué? Por una situación específica. Pero yo quiero que tú veas la conexión entre, por eso leí el contexto del pasaje, porque muchas veces nosotros tratamos de desconectar los pasajes. Cuando desconectamos los pasajes los aplicamos mal. ¿Cuál fue la causa por la cual los discípulos no pudieron expulsar a este demonio? Porque no habían ayunado antes de No. Miren el texto, hermano. El texto te dice la respuesta. Porque tenían poca fe. ¿Por qué resalto esto? Porque el ayuno y la oración son disciplinas espirituales que fortalecen, ¿qué cosa? La fe. No me quiero adelantar porque de esto vamos a hablar, pero el ayuno, cuando nosotros ayunamos y oramos, el ayuno es una disciplina espiritual que fortalece nuestra fe. Por eso Jesús le dice: este género no sale si no es con oración y ayuno, porque cuando tú ayunas y tú oras, tu fe se fortalece y entonces tú podrías reprender a los demonios. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Son disciplinas espirituales de fe, hermano. De fe por fe y para fe. Amén, hermanos. Ahora, quiero terminar esta noche respondiendo a esta pregunta: ¿qué tiempo debe durar un ayuno? O sea, ya vimos nosotros qué es lo que es el ayuno, una disciplina espiritual. Vimos también los diferentes tipos de ayunos que tenemos en la Biblia. Todos estamos claros con relación a eso. Ahora, la última pregunta en esta primera sección es: ¿qué tiempo debe durar un ayuno? ¿Cuál es el tiempo establecido por la Biblia que debe durar un ayuno? ¿Quién sabe la respuesta? No hay ningún tiempo. No hay ningún tiempo. Muy bien. La Biblia, hermano, ciertamente, como decíamos al principio, prescribe la práctica del ayuno, la disciplina espiritual del ayuno, pero no encontramos un solo versículo que legisle, que establezca qué tiempo debe durar un ayuno espiritual. Y es por esta causa, hermano, que la respuesta adecuada a esta pregunta es esta: ¿qué tiempo debe durar un ayuno? Depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende en primer lugar de la dirección del Espíritu Santo. De la dirección del Espíritu Santo, y depende también, hermano, debe decir algo. O sea, el Espíritu de Dios habita en el creyente y el Espíritu Santo guía al creyente. Y cuando tú vas a ayunar, el Espíritu Santo te va a guiar no solamente a ayunar, sino también a qué. ¿Sabes? Ayunar por un periodo de tiempo en que tú puedas hacerlo. Porque también, hermano, depende el tiempo en que vamos a ayunar, la cantidad de tiempo que vamos a ayunar depende también de tu condición física. Dios nunca va a demandar un ayuno de ti que tú no puedas llevar por causa de tu condición física. Estos son los dos factores que determinan, hermanos, por qué tiempo vamos a ayunar. Y el hecho, hermanos, de la misma manera que en la Biblia vemos diferentes tipos de ayuno, también vemos diferentes ejemplos de
de ayuno y oración, de tiempo en que duraron estos ayunos y esta oración. Por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar, pero quiero que lo apuntes ahí en tus notas. Apunta estos pasajes, por favor. Jueces 20:26, Daniel 6:18 al 24. Jueces 20:26, Daniel 6:18 al 24. Hechos 9:9. Primero de Samuel 31:13. Y Daniel capítulo 10, verso 1 al 3. Lo voy a repetir. Jueces 20:26, Daniel 6:18 al 24, Hechos 9:9, Primero de Samuel 31:13, Daniel 10, verso 1 al 3. Solo no vamos a verlo porque se nos fue el tiempo, solamente quiero decirles, vamos a leer solamente uno. Todos vamos a leer, hermanos, Jueces 20:26. Y con este texto terminamos. Libro de Jueces, capítulo 20, verso 26. Martincito, tú puedes leer este texto, por favor. Jueces 20:26. Then all the sons of Israel and all the people went up and came to Bethel and wept. Then they remained before the Lord and fasted that day until the evening. And they offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. Amén. Fíjate cómo dice el texto. Todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. ¿Qué tiempo duró ese ayuno, hermano? ¿Quién lo dijo? Fíjate lo que dice el texto. No, dice, y ayunaron ese día. O sea, no te dice a qué hora comenzó el ayuno de ellos. Te dice que ayunaron el día en que vinieron, pero y ayunaron hasta qué tiempo? Hasta la noche. Eso fue un periodo determinado de tiempo. El ayuno pudo haber empezado en la mañana, como también pudo haber empezado al mediodía. El hecho es que ayunaron, y así en cada texto que acabo de dar, vamos a ver que estos ayunos del que hablan duran diferentes tipos, ¿sabes? Tienen diferentes espacios de tiempo. ¿Por qué esto es importante? Porque el tiempo de duración del ayuno escúchame bien, el tiempo de duración del ayuno no determina la eficacia del ayuno. Te lo repito, el tiempo de duración del ayuno no determina la eficacia del ayuno. La eficacia del ayuno está determinada por la naturaleza de Dios. Dios ha prometido recompensar espiritualmente a los que ayunan y oran. Y porque Él es fiel a su palabra, cuando nosotros ayunamos y oramos, vamos a ver el resultado y vamos a ver la mano de Dios obrando en esa situación específica por la cual estamos ayunando. ¿Quedó claro eso, hermano? El tiempo de oración, de ayuno y oración no determina su eficacia, tampoco determina la espiritualidad del que lo practica. La espiritualidad del que lo practica está determinada ¿por qué? ¿Por qué? Por su obediencia al Señor. ¿Sí entendieron eso, hermano? Esto es muy importante. Porque de otra manera, si nosotros tenemos claro eso en nuestra mente,
nosotros podemos irnos al extremo de ¿qué? De los hipócritas y del legalismo. Y yo te lo repito, te lo repito, te lo repito. Léete esos textos en la Escritura que te digo, estúdiate en la casa durante la semana. Recuerda, la eficacia del ayuno no está determinada por qué, por la duración del mismo, está determinada por qué, por la naturaleza de Dios que es fiel, y Él ha prometido recompensar a los que ayunan. Número 2, la variedad de tiempos de ayuno en la Escritura es importante, porque ella es un recordatorio de que la espiritualidad del que ayuna no está determinada por el tiempo que ayuna, sino por su disposición de someterse en obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y ahora, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Bueno, a partir de hoy, hermano, tú y yo creo que a la luz de todo lo que hemos aprendido debemos orar y pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos prepare para que cuando vengamos el día 17 a ayunar, podamos ser bendecidos espiritualmente, podamos ver en nuestra vida la gloria de Dios, que podamos ver en nuestra familia la gloria de Dios y que podamos ver en nuestra iglesia la gloria de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y así terminamos esta noche nuestro servicio de adoración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la clara instrucción de ella. Yo te doy gracias, Señor, por Ariela. Te doy gracias, Señor, por mi hermana Lupita, por Martín. Te doy gracias por los Olivas. Yo te doy gracias, Señor, por mi hermana Lupita. Te doy gracias, Señor, por su hija, Señor. Te doy gracias por Lorín. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que tú has traído hoy a escuchar esta enseñanza. Yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo grabe en nuestro corazón lo que hemos aprendido y que podamos ir a nuestros hogares reflexionando en ello. No solamente en lo que aprendimos hoy, ahora en la tarde, sino lo que aprendimos también en la mañana a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo con paz en esta semana y mueve, Señor, nuestros corazones, Señor, porque la tumba de Cristo está vacía, porque tú resucitaste de entre los muertos. Que esa verdad mueva a nuestra iglesia, mueva a estos mis hermanos, a esta semana, a proclamar en Dalham que Cristo ha resucitado para la salvación de todos aquellos que creen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos.